Hola, hola, hola. ¿Ese video es para ti o para alguien? Para mi profesora. Ah, ok. Saludos a la profesora. Sí. Y la película que vamos a ver se llama Pandillas de Nueva York. Ay, qué bien. ¿Y por Sí. qué te gusta esta película? Me gusta mucho esa película porque habla cuando las primeras grupos, digamos, de inmigrantes llegaron a Estados Unidos, en especial a Nueva York. Entre ellos estaban los irlandeses y los ingleses que se peleaban el territorio de Nueva York. Entonces me parece muy curioso cómo gente de una misma isla o un espacio geográfico se peleaban un nuevo territorio cuando llegaron, digamos, al nuevo continente, que era la Sí. América. Entonces me parece sumamente interesante. Sí, por supuesto. Creo que yo he visto esta película y también me ha encantado porque habla sobre historia, hay un poco de arte, pero ah, como hay otras películas de Hollywood que te gustan. Sí, me gustan mucho las películas, se llama, el cine mexicano, me gusta mucho, digamos. Ay, sí. Sí, para mí es muy bueno. Hay una película en específico que se llama El crimen del padre Amaro. Ay, qué bien. Tengo Sí, que notar eso entonces, porque tengo que verla. sí, entonces el crimen del padre Amaro se refiere a un padre que llega, digamos, a una ciudad en específico. Una máquina de refresco, por favor. Máquina de refresco. Máquina de refrescos, sería únicamente los que venden allá. ¿Por qué tiene usted arriba? No, no. Entonces, Ok, me gusta mucho la película porque eh, habla de cómo un padre se fue, digamos, a un lugar en específico en México y llegó a una iglesia y había una muchacha que era muy bonita, muy ajá. bonita. Entonces el padre se enamora de ella Oh, wow. y Buenísimo. el padre se enamora de ella y tienen una relación. Entonces el Íntima. padre deja embarazada Oh, wow. a la muchacha. Entonces, en esos tiempos que un padre cometiera un crimen como eso, por eso se llama el crimen del padre Amaro, entonces él lo que hace es le paga dinero a alguien para que asesine a la muchacha. Wow. Es Dios muy mío. fuerte, es muy fuerte, pero Ah, es una realidad. No se escapa, digamos, es una realidad, no se escapa a lo que se vive en la actualidad con la Iglesia Católica. sí. Me explico, entonces Sí, 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 lo entiendo muy me bien. gusta por el sentido que tiene la película. Sí es muy fuerte, pero es muy buena. Entiendo muy bien lo que estás diciendo, especialmente últimamente hubo algunas noticias sobre la Iglesia Católica y el escándalo y Ajá, en estos días de me los, imagino que es más, ah, te hace más, provoca más emociones cuando ves esa película, sí. ah, pero eso es muy interesante, tengo que notar esta película también. Ah, Después te podría mencionar algunas películas como de Hollywood también que me gustan. Bueno, para mí Leonardo DiCaprio es muy bueno, digamos, es un buen actor, me llama muchísimo la atención con todo lo que hace. sí. Una de las películas que lo catapultó fue el Titanic, Sí, sí, por supuesto. que es muy buena, Es un clásico. es un clásico lleno de muchos sentimientos. Sí. Y después está, hay una, ya te indico, la vi hace muy poco, tiene muy poco de estar en el cine, se llama El Renacido, no sé si la has visto, que habla de, bueno, toca el tema de indígenas y cuando llegaron los europeos o la gente a colonizar Estados Unidos. También es la película de Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Porque Ajá. creo que es sumamente nueva, ¿verdad? Creo que... Esa es muy nueva. Se trata de que ellos cazaban pieles de animales. Entonces él tiene una relación con una indígena y este indígena tiene un hijo que lo ama mucho. Entonces en la trama de la película sucede que a él lo quieren matar. Tiene Sí. una pelea con un oso que es muy buena. No sé si lo has visto, te la recomiendo que la veas.
tiene una película con un oso y me gusta la trama porque habla mucho sobre el amor con los hijos, la protección hacia los hijos, cómo subsistían o vivían las culturas antes, cazaban el oro y demás, y con climas que son muy fuertes, por ejemplo climas fríos. Sí, por supuesto. Sí, ¿y a ti qué te gusta? ¿Qué tipo de película? Bueno, yo tengo un par de películas que me gustan. Tal vez puedo comenzar con las películas norteamericanas. Ajá. Hay algunas como... ¿has visto The Princess Bride? Ok, es un clásico. Es Sí, una es de un mis clásico, favoritas. sí, es como casi como el Titanic, una cuestión así. Sí, es verdad, pero es como un cuento. Ajá. No es algo, pero también no sé si has visto Pulp Fiction. No, Es también un un clásico. clásico, sí, Luego más bien te las voy a pedir que me las absolutamente. escribas Sí, por para... supuesto. Es algo de la cultura norteamericana. Tengo que decir que algunas veces la gente sí hacen referencias a las películas y siempre están diciendo como citas de las películas. Es algo muy de la cultura, sí, norteamericana. Pero ¿existe algo así en Latinoamérica? Pues Latinoamérica sí tiene cine muy, muy bueno, digamos, como te mencioné antes. Los Sí, que sí. se destacan más haciendo películas serían los mexicanos, tienen muy buen cine, tienen también La Habitación, sería por acá subiendo y sería la segunda a mano derecha. Todas tienen el nombre en la parte frontal. Ok, La suya es Jazmín. gracias. Ok, entonces retornando al tema, el cine mexicano es muy bueno, Costa Rica no produce tantas películas. Sí, no he visto muchas No, películas de Costa Rica. no. Sí, de Cuba, ¿no? Y Sí. también El Salvador. El Salvador también tiene mucho, Nicaragua también tiene mucho Sí. cine, pero el cine que ellos tienen es más como de revolución, como de Es verdad. guerras, las independencias y todo eso. Es muy diferente Tienes razón. al cine, digamos, como norteamericano. Es muy diferente. Sí, absolutamente, sí, es verdad, porque he visto algunas películas de Latinoamérica y una que me ha cambiado la vida, puedo decir, ha sido Voces Inocentes. Ajá. Sí, le vi. Ok, le es vi, de El sí. Salvador Sí. y es algo, es un tema también muy interesante. Desde Costa Rica no tiene un ejército militar y como en la película se refiere como los niños tienen que servir en esos servicios bélicos y entonces es interesante como... Lo mismo sucede con una película que yo vi de Nicaragua, que es como la revolución del Frente Sandinista, que es el Sí. partido, que era cuando estaba, bueno, conocemos mucho porque son nuestros vecinos, digamos, sí, entonces en la guerra de los 70s, 80s, que se recibió muchísima población nicaragüense que se vino a vivir acá, entonces habla de las guerras que tenían ellos porque tenían una dictadura con Anastasio Somoza, Sí. que era el nombre del presidente en ese entonces. Hemos estudiado un poco sobre Somoza, que Ajá. estaban el papá y dos hermanos. El papá, hermanos, hijo, y fue una dictadura por 50 años. Ay, La Dios abolieron, mío. entonces en esa abolición hubo mucha gente que murió por la liberación. Lo lograron, pero ahora no están muy distantes de la presidencia que tienen actualmente, que ya tienen un presidente que tiene como 16 años de estar en el poder y tienen muchos problemas con respecto a la dictadura. Sí. Y actualmente tenemos también mucha población nicaragüense otra vez de nuevo en el país. De hecho que eso es un tema muy interesante. Costa Rica no tenía xenofobias. ¿Sabes qué es xenofobia? Xenofobia, sí. No teníamos eso. Es algo que últimamente está... Es algo que está creciendo. Entonces los estudios están asociándolo a otros factores. Costa Rica es un país inmensamente caro. Sí. Para vivir, para comer, para rentar, para vestirte, es un país caro. Entonces, todos esos detalles, esas cosas, están influyendo en el costarricense. Sí. Entonces, Sí, he tenido la oportunidad de hablar de alguna gente que
eran de Nicaragua hoy día. Y ha sido muy interesante, como sus vidas son muy duras. Fueron duras, sí, han ido cambiando. Yo siempre, bueno, siempre he dicho que en el momento que tú dejas tu país, sea cual sea, por buscar una mejor vida, pues, estás perdiendo muchas cosas. Es una forma de pensar. Me Por encanta ejemplo, eso. Es una forma de pensar. Mi mamá, digamos, vive en Canadá, en Ottawa, Aragua. Ella se casó con un canadiense hace 20 años. Yo viví en Canadá y es un país hermoso, pero no es mi cultura, Sí. no es mi gente, no es lo que yo soy. Siempre he pensado, siempre es mi forma de pensar, que nosotros los latinoamericanos somos ricos, pero somos pobres de mente. Oh. ¿Me explico? Digamos, si tú te comes una naranja y tienes una semilla, la tiras en el suelo, nosotros tenemos un clima tan perfecto que esa semilla que tú tiras crece. Pero nos quedamos con los fantasmas del pasado. Sí, sí. Con los fantasmas De del verdad pasado. que es pura vida, la expresión no es para nada, por supuesto. Pura vida. Es pura vida. Sí, eso es pues, lo que nosotros decimos. Yo he tenido la oportunidad de viajar, he estado en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y la situación de seguridad, la economía es muy diferente a la nuestra. Entonces, cuando tengo la oportunidad de hablar con mis compañeros, siempre les digo que deberíamos de cuidar, amar, respetar lo que nuestros antepasados hicieron, abolir un ejército por tener educación. Si bien es cierto, digamos, en Centroamérica somos el país con la mejor educación, en teoría, digamos, con mejor educación, con mejor nivel de calidad de vida, y hay un montón de indicadores que muestran que las cosas se están haciendo bien. Es Sí. sin pensar, sin pensar. Bueno, me ha encantado la expresión, la cita del presidente de Costa Rica, que dijo que no quiero formar un ejército de militantes, sino un ejército de maestros. De maestros, Entonces, es correcto. Es muy, muy interesante. De hecho, por muchísimos años, los profesores en este país, hay profesores que tenían hasta 12, 15 años que no tenían un puesto, digamos, con el Estado. Eso se le llama interinos cuando tú no tienes como el trabajo que es tuyo, fijo. Entonces, con este gobierno, el nuevo presidente, que tiene 36 años, 37 años, es joven en comparación a los presidentes que siempre se han tenido, es muy joven y busca eso, un país con educación, un país muy diferente. Ahora la lucha constante es tener un sistema de vías que sean mejores. Él dice algo que es muy cierto: no necesitamos más carreteras, lo que necesitamos es mejorar el sistema de tren, el sistema de buses, sí. y después de eso todo va a funcionar. Sí, por supuesto. Bueno, de verdad que es... Pero volviendo al tema del cine, tú mencionaste que cuando dejas tu país, dejas tu cultura, dejas parte de ti, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que se relaciona eso con el cine? Porque el cine norteamericano es sumamente muy diferente. ¿Cómo la cultura y el cine se relacionan y cómo están? Lo que yo pienso es que, por ejemplo, voy a hablar de Costa Rica. Nosotros, la cultura nuestra es muy europea. Sí. Muy europea. Sí, continúas y hacia la izquierda. Sí, entonces es muy europea, a diferencia, por ejemplo, de Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Sí. que tienen mucha gastronomía, tienen mucha cultura, tienen su forma como hablan, sus expresiones, dichos, frases y cosas así. Nosotros, de hecho, hay un libro muy interesante que se llama La cultura del maíz. La cultura del maíz. Y este libro dice que la cultura como tal, digamos, como de indígenas,
viene desde México hasta el norte de Nicaragua, a una región que se llama Guanacaste. Okay. Entonces, en San José Centro fuimos colonizados por muchos franceses. Sí. Entonces es muy común ver que la gente es blancas, altos, con ojos azules y demás. Las personas de mi tez, de mi color, venimos más del norte, que se llama Guanacaste, que es la región, digamos, del norte del país, que está más colindante con Nicaragua. Algo que sí hemos aprendido es que en el norte Hola, ¿cómo está? hay Pura vida. la frase, hay mucha cultura. Por ejemplo, ellos tienen comidas que no son propias de San José, y hay muchos internamente que son de Guanacaste, se vienen a vivir a la capital y pierden muchas cosas, Sí. pierden muchísimas cosas por venirse a vivir a la capital. Entonces, imagínate ahora cuando tú te mudas a vivir a otro país, te vives a otro país. Por ejemplo, en mi experiencia cuando yo fui a Canadá, para mí todo era muy rígido. Si tú dices, por ejemplo, tienes que estar a las 6 a.m., tú Sí. llegas a las 5:55. Sí. Sí, sí, sí. Para nosotros, digamos, somos un poco más flexibles. Ajá, con los sí, tiempos. sí, es verdad. Tú le preguntas a un chofer de bus, hey, ¿a qué hora sale el bus? Y el chofer te dice a las 6, pero ya son las 6:30 y no te dicen nada. Es que somos flexibles, es pura vida. Ay, sí, 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 es, por supuesto. Entonces, adopté eso de una cultura más rígida, trabajar más con los tiempos, que es importante, el tiempo mío con el tiempo de las personas. Y nada más como la crítica tal vez constructiva, es que trabajan mucho, Sí. son máquinas y se vuelven empáticos. ¿Sabes qué es empático? Empático es como alguien que se enoja mucho y... No, empático es cuando no te interesan los sentimientos de los demás. Ah, sí. Por ejemplo, no te interesa O sea, saber, empatiza, sí, sí, sí. no te interesa saber quién es tu vecino, Sí. no te interesa saber si tiene problemas, no te interesan los problemas de los demás porque tú piensas que tú tienes los tuyos. Sí. Entonces, por ejemplo, y mi mamá tiene, y yo vivía allá y siempre le preguntaba, ¿cómo se llama esa muchacha? No sé, No, no me sí. interesa. Sí, es No sé, verdad. yo tengo mi vida, entonces, o si ves que alguien tiene un problema, it's not my business. Sí, sí, es verdad. Pero En entonces... Latinoamérica, entonces, somos como más amigables, más cariñosos, Sí. somos más expresivos. Sí, es un sí, sí, problema. por supuesto. De hecho, los hombres son muy expresivos con respecto cuando dicen algo o algo por el estilo. Y una palabra que yo siempre critico mucho es, por ejemplo, si yo te digo, I love you, ¿me quieres o me amas? Ay, sí, sí. Son cosas muy, muy, muy distintas, digamos, en el idioma español. Quiero que te amo, son cosas muy distintas. Entonces, por ahí pienso eso, que pierdes muchas cosas y ganas otras. Por supuesto, eso es el poder de la lengua, de un idioma, que se hace todo, es como... Muy diferente. Sí, es muy diferente. Entonces, ¿pero crees que la representación de la cultura norteamericana se hace muy bien en las películas? Sí, sí. Yo siento que sí, digamos, pero tendríamos que ser como más explícitos, digamos, si es el filme canadiense, mexicano, Sí. estadounidense, porque cuando hablamos de norteamericanos hablamos de esas... Porque siempre parece que Hollywood tiene muchas películas de acción. Sí, como las de Tom Cruise. Sí, todos agente double O. Tal vez es una forma de pensar, pero yo pienso que es algo muy cultural, digamos, es un país, es lo que nosotros percibimos, no sé si será así. Es un país que produce armas, vende armas, tiene un ejército, tiene la capacidad de tener guerras con diferentes países al mismo tiempo y tiene una moneda que es internacional y que es poderosa, como los símbolos que utilizan en sus billetes, Sí. en lo que tratan de hacer con la gente, la manipulación, tarjetas y demás.
Entonces no se escapa las películas de una realidad. Ujú. Es lo que los norteamericanos tienen, mucha adrenalina, muchas armas, querer matar, querer asesinar, este es nuestro país y cosas como esas. Me explico, en las películas que nosotros producimos acá es de naturaleza. Es como pura vida, un mono guindando y alguien surfeando en una playa o algo así. Entonces es algo cultural, es ahí donde aplicará la cultura. parte de la cultura. Sí. En cambio, si por ejemplo nosotros vemos en TV muchas películas, muchísimas películas de colombianos y Sí. todas las películas de los colombianos están referidas a drogas, a armas, cocaína, drogas, armas, cocaína. Entonces Sí. Sí, 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 por es supuesto. algo que se relaciona, no debería de ser así, pero es una relación que se hace. Sí, Sí, que debería de ser muy diferente, de tener un concepto diferente de lo que es un país y de lo que se hace. Sí. bueno, ha sido un gusto y un placer de hablar con Daniel sobre las películas. Sí. Y ha sido muy amable de hacer eso para mí. No, Muchas no. gracias. Y sigo diciendo, tiene un excelente español, una excelente pronunciación. Muchas gracias. Súper bien. Bueno, tengo la profesora más buena en el mundo. Sí. Tengo que decir que inspira eso. Inspira Entonces, muchísimo. sí. Ah, qué bien. ¿Cuántos años tienes de estudiar español? 2. 2 años. Sí, 2 wow, años. Estoy sorprendido que en 2 años hables muy bien español. Gracias. Sí. Bueno, es una lengua, no sé, no sé si es fácil o difícil, pero es una lengua que entre el español y el inglés se puede pronunciar, no es como entre español y alemán o español y chino, digamos, Sí, que sí, son sí. dos conceptos totalmente distintos. Entonces, por ahí. Saludos a la profe, un beso, Salud. Daniel.